Hola Cratilover, ¿cómo están? En este video vamos a explorar el mundo del pigmento. Sí, esos pigmentos nos dan un toque y un brillo único cuando lo practicamos con la técnica de Purin. Y vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se preparan los pigmentos? Antes tengo que decirte que este video es una colaboración de una gran artista y maestra del pigmento. Ella también tiene su canal aquí en YouTube y su canal se llama Villa Purin. Alvin Castañeda González, así que te invito a seguirla. Ella nos enseñará a preparar los pigmentos con materiales que encuentras en Europa. Pero eso no es todo, también nos enseñará cómo hacer piel para que puedas crear joyería espectacular como la que ella hace. En mi próximo video verás cómo preparar los pigmentos con materiales que encuentras en Estados Unidos. Pero espera, ya sé, me estás diciendo, yo estoy en Argentina, yo estoy en México, ¿cómo lo voy a hacer? No te preocupes, te voy a decir qué características tienen estos productos para que tú puedas sustituirlos por cualquier otro producto que encuentres en el lugar donde estás. Y así, sin más introducción, ahora podemos aprender lo que tiene que decirnos Villa Purin. En este vídeo te voy a ir diciendo los productos que utilizo. Este es el barniz. Este es de Vallejo, que es extra fuerte, es muy espeso. Este también. Y este es de Coart, como puedas ver. Este me gusta mucho. Estos son los pigmentos de los que te hablo siempre, Piggy, ¿vale? Y hay un montón, yo tengo algunos. Y estos son los tubos o botes donde meto los pigmentos una vez que están mezclados. ¿Ves? Como te decía, estos son los pigmentos. Hay pigmentos pues de todas, igual que las pinturas, ¿vale? Pigmentos que cubren mucho, que cubren medio, que simplemente te dan brillo o te dan como un tornasolado, como puedes ver. En fin, hay muchísima variedad, ¿vale? Cuestan alrededor de unos 15 y pico euros. Hoy voy a mezclar estos que me acaban de llegar. Y muy importante utilizar mascarilla. Yo utilizo esta. Aquí es donde mezclo, en estos tarritos. Como con la pintura no suelo medir porque también en los pigmentos depende del color, pues así después resultan de espesos o menos espesos. Entonces suelo echar el fondo, como verás, esa cucharita, ¿vale? Que tiene 5 mililitros. Le añado un poquito de barniz. Lo que hago normalmente es cubrir el pigmento. Si es necesario, pues añado otro poquito y lo muevo muchísimo. Aprieto contra las paredes, todos los huecos. Mira cómo queda. Como este color, por lo que he visto con el barniz, no es un poquitín más espeso que otros, pues le añado este medium, que es medio, ¿vale? Que no es ni muy espeso ni muy ligero. Le añado un poquito y mezclo. Otra vez mezcla todo el rato, que es súper pesado este proceso, pero la verdad es que merece la pena. Entonces, una vez que ya veo que está mezclado, ¿ves? La consistencia que yo utilizo es un poquito espesa, ¿vale? Para las cosas que yo hago necesito que sea un poquito espesa. Entonces le voy añadiendo este medium, mezclo muchísimo para que quede todo ligado y muy importante que siga teniendo el mismo color que tiene en la bolsa o en la cajita donde vienen normalmente cuando los compras. Y nada, pues sigo mezclando y veo qué consistencia tiene, ¿ves? Para mí esta es muy líquida y entonces lo que voy a hacer ahora es añadirle un poquito de ese medium que te enseñé antes, del extra fuerte.
es como la punta de la cucharita, un montoncito pequeño, no mucho, porque como te he dicho, este pigmento es más espeso que otros. Entonces simplemente ves que poquito. Es muy importante que se limpien enseguida los utensilios y que tapemos el bote porque se seca muy rápido. Y ahora otra vez, pues ya sabes, mezclar. Ahí está. Y le vuelvo a añadir un poquito del medium de coar y vuelvo a mezclar otra vez todo. Y ahora veremos la consistencia. Si es la deseada, pues nada, ya está. Que está muy espeso, pues ya sabes, pues un poquito más de un medium que sea un poquito o medio o ligero, y si no, pues un poquito más del extra fuerte. ¿Ves? Comprobamos que siga siendo el mismo color, que siga teniendo los mismos reflejos, y lo que hago es guardarlo y dejarlo hasta el día siguiente por lo menos. Normalmente lo dejo 2 días. A los 2 días si hay que rectificar, pues se rectifica un poquito, moviéndolo despacito para que no salgan burbujas. Entonces, bueno, pues hay que ir mezclando y viendo la consistencia que tú quieres, dependiendo para la técnica que los utilices. Para que veas la consistencia, ves que este es mucho más líquido. Entonces ahora, como verás, le voy a echar bastante del extra fuerte. Fíjate la diferencia con el otro, para que más o menos tengan la misma consistencia, porque los voy a utilizar juntos. Y al igual que las pinturas, ya sabes que mientras más se parezcan las consistencias en la técnica que vas a hacer, pues mejor, que no haya uno que esté más espeso y otro que esté más líquido. Añado un poquito del medium de coar, que como te he dicho es el que más me gusta muchísimo. El Liquitex también, pero para cosas que requieran, para alguna técnica que requiera que la pintura esté más líquida. Y esta a mí me gusta que esté muy espesa. Tarda muchísimo en secarse. Tengo algunos colores mezclados desde hace 1 año y están perfectos. Lo único, lo tienes que mover bien si llevas tiempo sin utilizarlo. Y esta es la pintura que utilizo para el fondo. Es pintura de interior, satinada, muy importante. Y en este caso, como el barniz y todo eso ya lo llevan los pigmentos, pues no le añado nada, la utilizo directamente del bote. Simplemente la pongo en unos botes de Liquitex que me van quedando vacíos para que sea más fácil manejarlo. Pero en este caso está sin mezclar con nada, está directamente del bote de la pintura. Es una pintura buena. La compré en Leroy Merlin, no sé si donde tú vives lo tienes. Te voy a mostrar los activadores celulares que yo utilizo. Este es el Floetrol del que te hablo siempre, el Floetrol australiano, ¿vale? Al lado tienes otro tipo de Floetrol, que ahora lo verás, que es Floetrol americano. Y este es el Owatrol, que es el europeo, es el Floetrol europeo y que a mí no me gusta, la verdad. Estos dos sí, dependiendo de la técnica que vaya a hacer, utilizo uno u otro. Casi siempre este, porque me gusta mucho los resultados, crea unas células espectaculares. Y este es un botecito pequeño, que es el primero que pedí para probarlo y que ahora lo utilizo para rellenarlo de estos grandes, porque tienen 1 litro y me manejo mejor con el pequeño y ya está. Ese es el único motivo. Estas son las pinturas que utilizo normalmente, blanco y negro. Y esto, pues una vez más, me voy a ayudar de estos tarritos para mezclar. La mezcla es 2 partes de Floetrol por 1 de pintura. En el Floetrol no lleva agua ni ninguna otra cosa, simplemente el Floetrol directamente. Y la pintura.
lo mezclas bien, no hace burbujas y te aconsejo que si lo vas a comprar no prepares mucha cantidad porque te puede durar como máximo una semana. A la semana ya no hace los mismos efectos. Entonces es mejor que hagas poco a poco porque no se tarda nada en mezclar esto y como te digo no hace burbujas, ¿vale? Esto es el azulejo, un azulejo blanco normal, la pintura que ya te enseñé antes y bueno, como puedes comprobar está bastante espesa, ¿vale? Lo ves porque prácticamente no se mueve. Bueno, primero voy a quitar las burbujas. Esto es el Floetrol que he hecho un poquito, ahora lo extiendo con una cuchara. Y ahora lo que hago es el Floetrol negro. Me gustan mucho los efectos que hace de contraste. Todo lo que voy a utilizar son pigmentos ya preparados. Y entonces, bueno, esto es un poquito dorado, pero es un dorado transparente, es decir, tiene reflejos dorados, pero el dorado no se ve nada más que cuando le da la luz. Ya lo verás después. Ahora lo muevo un poquito para que vaya hacia todas las esquinas. Pues voy a perder algunas células, pero bueno, como tiene un montón. Y además ya verás que se pueden recuperar. Bueno, estoy llegando a todas las esquinas. Mira, ya se pueden ver ahí los reflejos, aunque luego lo verás mejor. ¿Ves? Así es como se ve si no le da la luz, si no hay movimiento, se ve así. O sea, no es glossy, no es purpurina, es un efecto tornasolado que hacen estos pigmentos. ¿Ves? Recoges lo que se te ha caído y lo puedes aprovechar. Si lo haces con más cuidado, pues puedes hacer dibujos o puedes continuar o por donde quieras, en fin. Pero bueno, aquí lo que me interesaba era cubrir y ya está. Ahí está. Entonces, como esto va a ser para una piel, como te he dicho, para hacerme unos pendientes y unos botones y tal, pues lo que necesito es que esté cubierto todo el azulejo y que tenga bastante pintura. Bueno, ahora yo estoy haciendo lo mismo para no perder más células, pues lo que hago es echar pintura y extenderla con el palito para que llegue a todo el azulejo. Sigo moviendo y ahora, bueno, voy a hacer unos dibujitos, aunque lo que voy a utilizar es la parte esta que ves con las células grandes y las chiquititas. Esta parte no la voy a utilizar, pero simplemente es para que luego salga la piel con facilidad. Le doy unas vueltecitas para asegurarme de que se cubre todo el azulejo y bueno, y para extender un poco la pintura también para que no craquele. Pero ya has visto que no lleva mucha pintura. Y esto lo quito para que no siga cayendo, para que no se siga deslizando del azulejo y me quede sin dibujo, como aquella vez que te pasó porque no estaba nivelado, ¿te acuerdas? Donde habías puesto ese tan bonito, que luego solucionaste muy bien, por cierto. Así que nada, pues ya está, lo quito. De todas maneras, luego lo quito de este soporte y lo pongo encima de unos vasos y una superficie que tengo plana. Pero bueno, mientras grabo el vídeo, pues no quiero que se siga perdiendo dibujo. Y esa parte también me gusta mucho cómo ha quedado, así que también la utilizaré. Bueno, aquí está la parte que te decía, para que veas los efectos, que parece glossy, pero no lo es, ¿vale? Simplemente con el flash de la cámara, pues lo que te he dicho, cuando le da la luz, pues se ven esos efectos que parece que lleva purpurina, pero no es así. Queda súper fino y son simplemente reflejos.
Ya has visto la consistencia de la pintura y todo, y simplemente porque sé que este turquesa te encanta, lo voy a mezclar con el rosa para ver cómo es, porque como te he dicho es un color nuevo y no suelo trabajar mucho con rosa, pero bueno, pues aquí para ver cómo es, pues me apetecía. Como verás, la técnica es diferente. Primero he puesto los colores y ahora pues el floetrol blanco y un poquito de negro, que me gusta mucho el contraste. Y luego las células quedan muy bonitas. Y aquí le he añadido el mismo que utilicé antes, que es como reflejos dorados, no da nada de color, solo esos tornasolados preciosos que solo se ven con el movimiento y con la luz. Y ya está, este es el resultado. Como verás, cuando le da la luz es cuando se ve como si tuviese purpurina, pero realmente lo que te digo son los pigmentos. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora ya sabes con qué productos y cómo debes de preparar tus pigmentos si te encuentras en Europa. En mi próximo video verás cómo preparar los productos si te encuentras en Estados Unidos. Pero como te dije desde un principio, no te preocupes porque te voy a decir las características que tienen estos productos para que tú puedas conseguir en el lugar donde estés los productos por los que los puedes sustituir. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad.